Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión quiero compartir una reflexión profunda sobre el legado inconcluso de Luis Antonio Vigo, reinterpretaciones y proyecciones para la educación del siglo XXI. Una ponencia elaborada por la doctora Yolis Mora de Montero, destacada académica venezolana, actualmente postdoctorante en pensamiento crítico latinoamericano de la Universidad Bolivariana de Venezuela, dirigido por el Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Dentro de las temáticas a abordar tenemos primeramente reinterpretaciones del pensamiento de Vigo sobre educación, la vigencia de la educación en el siglo XXI. Asimismo, la proyección de la educación en el siglo XXI, una pedagogía para la complejidad y la incertidumbre. Finalmente, el legado inconcluso de Vigo, vinculación, tensiones y contradicciones en el pensamiento de Vigo. En ese sentido, es importante denotar que dentro del marco de la primera parte, reinterpretaciones del pensamiento de Vigo sobre educación, están las adaptaciones de la pedagogía crítica en el siglo XXI. No obstante, es importante retomar quién fue Luis Antonio Vigo, nacido en Tucupita en 1938 y fallecido en Caracas en el 2016. Fue un referente de la pedagogía crítica, la educación popular y la emancipación del pensamiento en Venezuela. En ese sentido, Vigo propone la pedagogía crítica para adaptarse a los desafíos actuales como la globalización, que profundiza las desigualdades, y la tecnología, que transforma la educación y plantea retos éticos y sociales. Además, la crisis ambiental exige una pedagogía que fomente la conciencia ecológica y la acción colectiva. Aquí se denota los elementos que conllevan a esos desafíos en una globalización: las desigualdades, la dominación, la crisis ambiental, la conciencia ambiental, la acción colectiva, las desigualdades, el uso ético, las tecnologías, tomando en consideración la pedagogía de la liberación, la pedagogía de la esperanza y las nuevas corrientes pedagógicas. En el otro orden de ideas, también se encuentra la influencia en el legado educativo de Vigo. Tenemos acá, en ese orden, de esas otras pedagogías críticas contemporáneas, como las de Paulo Freire, José Martí, Simón Rodríguez, Orlando Fabs Borda, Henry Giraud y Buenaventura de Sousa. Estas diferentes perspectivas comportan un enfoque crítico y transformador de la educación, pero también tienen sus propias particularidades y énfasis. Entonces, establecer un diálogo crítico y constructivo entre estas diferentes perspectivas es enriquecedor, permitiendo así identificar puntos en común, diferencias complementarias, que permiten entonces componer una pedagogía crítica más sólida y adaptada a los desafíos del siglo XXI. El legado a través de sus obras, las obras de Luis Antonio Vigo en educación y transformación social. Vigo fue reconocido por ese pensamiento alternativo en el ámbito educativo, al brindar como legado un enfoque intercultural y la resistencia al modelo hegemónico mundial. Entre sus obras se destacan las obras educativas, Elementos conceptuales de estadística metodológica, 1975, La enseñanza viva, 1990, El análisis de microestructuras educativas, Las redes sociales, socioculturales, hacia una pedagogía de la desneocolonización, del año 2009, escrito sobre educación, legado para la pedagogía crítica y transformadora. Asimismo están las obras en el orden político: El educador neocolonizado, 1991, La operación fascista sobre Venezuela, 2005, Estrategia de los Estados Unidos para América Latina, 2005, Ahora sí y otra vez, Bolívar contra Monroe, 2007. Finalmente, dentro de sus obras históricas tenemos Las paredes están vivas, Historias del bolero cubano, entre 1883 y 1950 destaca esta obra. La ciencia, educación y positivismo en el siglo XXI venezolano, en 1995, El diálogo con mis fantasmas, 2013, y Del recuerdo que viene y se queda, 2011. La obra de Luis Antonio Vigo sigue siendo un campo fértil para el análisis crítico, particularmente por su carácter pionero en la pedagogía descolonial y su diálogo conflictivo con tradiciones teóricas occidentales. Su pensamiento presenta tres ejes problemáticos que requieren mayor exploración y atención.
dialéctica entre el marxismo estructural y decolonialidad, riesgo de esencialismo cultural y aplicabilidad institucional. No obstante, nos comprometemos también a revisar, y en eso se desarrolla la revisión con respecto a la autonomía del educador. En este análisis, a lo largo de su trayectoria como educador y escritor, él nos brindó y nos dejó un valioso legado, aparte de sus escritos, en referencia a sus obras, una rica y multifacética invitación a la reflexión y al debate, un debate constante sobre esa autonomía del educador. Dentro de los PRO tenemos los agentes de cambio, que involucra esa autonomía del educador para impulsar la transformación social desde el aula. Una educación intercultural que fomente el respeto a la valoración de la diversidad cultural en el sistema educativo. Generar siempre una crítica constructiva que permita identificar y mejorar las deficiencias del modelo educativo tradicional hacia procesos transformadores adaptados. Ese contra, el primero del agente de cambio, nos lleva a la transformación social, a una autonomía que puede limitar la participación necesaria para la transformación social. Y si tenemos esa educación intercultural, nos hace en contra un proyecto común que no debe permanecer, porque dificulta la creación de un proyecto educativo que no permite el desarrollo valioso de la diversidad cultural. Y ante esas alternativas concretas, que nos lleva de una propuesta pedagógica innovadora para superar el modelo tradicional, dentro de una crítica constructiva que lleva o conlleva una conciencia ingenua, precrítica y crítica desde el contexto inclusive comunitario, el desarrollo de actividades comunitarias. Realizar un análisis crítico, este ciclo, nos lleva a la resolución de tensiones educativas. Ese análisis crítico, que es el primer eslabón, nos lleva a examinar a fondo las teorías y las prácticas educativas para, en estas corrientes pedagógicas contemporáneas, identificar tensiones y contradicciones y explorar alternativas que faciliten su superación e integración. Igualmente, fomentar el diálogo y la reflexión crítica. Resulta esencial incentivar la conversación y el análisis entre diversas corrientes pedagógicas y actores sociales con el fin de desarrollar una comprensión más matizada y enriquecedora de la educación. Integrar la teoría con la práctica es fundamental. Cohesionar la teoría y en este proceso la teoría pedagógica con la praxis educativa lleva a explorar nuevas iniciativas, evaluando sus repercusiones en la realidad. Finalmente, adoptar una postura de receptividad y adaptabilidad para cultivar una mentalidad abierta y flexible, entendiendo que no existen respuestas universales o definitivas y que el desarrollo de una educación más equitativa, inclusiva y transformadora es un proceso perpetuo y comunitario. Debates contemporáneos que enriquecen la comprensión de la obra de Vigo. Aquí tenemos la interpretación de las obras de Luis Vigo. Pueden ser sustancialmente profundizadas al considerar los debates actuales en el ámbito de la pedagogía crítica. Entre las temáticas se encuentra la discusión en torno a la educación popular y los movimientos sociales, con el objetivo de edificar la sociedad más equitativa y justa. La discusión acerca de la educación en la tecnología. El uso de la tecnología de forma crítica y transformadora en el ámbito educativo asegura que no se transforme en un medio de control que profundice las desigualdades. Entre tanto, el diálogo en torno a la educación en la crisis ambiental, a fin de meditar sobre la forma en que podemos incorporar la conciencia ecológica crítica y la transformadora. Al examinar estos aspectos, tensiones y debates, se podrá desarrollar una comprensión más rica y matizada del legado de Luis Antonio Vigo, además de orientar su pensamiento hacia el futuro de la educación en América Latina y en el ámbito global. Conclusión hacia una educación transformadora. Vigo, durante su trayectoria como educador y escritor, trabajó con educadores, intelectuales y comunidades, donde se pudo desarrollar un pensamiento pedagógico comprometido con la transformación social. Su pensamiento y su obra han trascendido su tiempo y continúan inspirando a educadores y a personas comprometidas con la transformación social en Venezuela y América Latina. Tanto es así que existe en la Universidad Bolivariana de Venezuela un núcleo académico UBB, Luis Antonio Vigo, un espacio para la formación y la reflexión crítica. El núcleo académico
Luis Antonio Vigó es un espacio de formación y reflexión crítica adscrito a la Universidad Bolivariana de Venezuela. Finalmente, construir una educación que responda a las necesidades y aspiraciones de los pueblos latinoamericanos y que contribuya a la integración regional es un desafío fundamental en el siglo XXI. Luis Antonio Vigó, con su enfoque crítico y transformador de la educación, nos ofrece valiosas herramientas para abordar este desafío que aún continúa. Gracias.